Bueno, hoy vamos a hablar, como veníamos diciendo, del libro de Inteligencia Artificial, Ética y Tecnofilosofía, y seguimos con el segundo paper, que como bien sabéis se enmarca en el capítulo 1, ejes temáticos sobre inteligencia artificial, y en este caso este paper se denomina Nuevas tecnologías y crisis ecosocial, los límites del crecimiento de la inteligencia artificial. Está escrito por Gadea Claver Barrios, antropóloga e investigadora, y Manuel García Domínguez, filósofo y matemático. Como bien sabéis, es de Númenes y de Lulaya y tendréis el libro en la descripción. Bueno, en este caso tenemos una crítica a la idea de que la denominada superinteligencia, ¿no?, que es una inteligencia artificial que es capaz de ser superior en los aspectos cognitivos más interesantes del ser humano y en la mayoría de ellos, es decir, aquella inteligencia artificial que es capaz de cognitivamente hacer lo mismo que nosotros, pero mejor en la mayoría de dominios, se denominaría superinteligencia, ¿no? Pues es la idea de que esta inteligencia artificial, este tipo de inteligencia artificial, no puede existir. ¿Por qué? Bueno, pues aquí viene todo un entramado de críticas a ciertas concepciones sobre el desarrollo tecnológico como, bueno, una especie de desarrollo que ocurre en la nada, en un mundo virtual, que ocurre de manera absolutamente autónoma, que no depende de un ecosistema, que no depende de un contexto ecológico y que, por tanto, puede desarrollarse infinitamente. La idea principal que se está criticando es la de progreso tecnológico infinito. No puede, y es la frase citada que me parece que resume mejor el paper, no puede crecer infinitamente algo en un medio que precisamente es finito. Entonces, la idea de que se va a poder producir semejante superinteligencia artificial dadas nuestras condiciones materiales actuales es inocente, es imposible, es impensable, dado que, de hecho, las inteligencias artificiales actuales ya consumen mucho más de lo que podríamos permitirnos. Se hace un recorrido ecológico muy interesante sobre cómo nuestra inteligencia artificial, la que ya estamos utilizando, es muy problemática a nivel ecológico, ¿no? Porque precisamente produce muchísimo CO2, se necesita una cantidad de electricidad muy superior a la que se utiliza incluso en algunos países, es decir, que solo los servidores de las inteligencias artificiales necesitan más electricidad que la que se consume en algunos países. Estamos hablando de un despliegue tecnológico e industrial bestial que por supuesto consume muchísimo y que genera enormes cambios que tienen efectos adversos a nivel climático que son insostenibles incluso con ChatGPT. Es decir, ¿cómo vamos a ser capaces de desarrollar una superinteligencia si solo con que nos responda a cuál es el presidente de Estados Unidos estamos destruyendo la mitad del mundo? Bien, por tanto, esta idea hay que rechazarla y hay cierta investigación social sobre qué es lo que está haciendo que, bueno, de hecho, estemos en un contexto en el que muchas personas están hablando de esta superinteligencia, de llegar a esta superinteligencia y no se están dando cuenta del arraigo material que esta tiene. Pues precisamente parte de autores, creencias, que hablan de la tecnología como una especie de poder que nos domina totalmente y de forma aislada a nosotros, es decir, la tecnología no solo nos domina, sino que su ascenso a nuestra dominación se produce de forma separada, autónoma e independiente de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y por tanto puede desarrollarse infinitamente fuera de la esfera de nuestro mundo, ¿no? Como si hubiésemos separado la esfera de lo tecnológico de la esfera de lo humano. En contra de esto, y como veíamos también con el paper anterior, toda la tecnología tiene una carga social, está en un contexto cultural, de hecho se ve como la explotación de trabajadores y de recursos ocurre en ciertos países concretos a los que se utilizan desde potencias occidentales precisamente para aprovechar sus recursos y no explotar los suyos propios, y todo esto tiene un bagaje cultural en el que la tecnología, por supuesto, sí que depende de la carga social y cultural concreta que hay en una sociedad, la tecnología que se produce, cómo se produce, qué objetivos tiene, etcétera, etcétera. Tampoco se pretende caer aquí en una idea de que la tecnología no tenga su propia fuerza, como los antiguos debates entre
entre superestructura e infraestructura, ¿no? Si bien la tecnología es un producto humano que viene del humano y que está en un contexto humano, la tecnología se nos puede desviar, se puede ir por caminos que no esperábamos, puede hacer cosas que no creíamos, no podemos controlar del todo la tecnología, y la tecnología, por supuesto, tiene su propio impacto en la sociedad que no es predecido ni muchas veces querido por el ser humano. Entonces, en esta intrincada relación entre tecnología y ser humano está la clave, está el entender bien cómo se dan estas relaciones, pero creer que la tecnología flota en el espacio y se desarrolla por sí sola sin consumir ningún recurso, que precisamente ciertas virtualidades y formas de tratarla precisamente producen esta opinión o esta idea, repito, inocente, es muy peligroso. Otro autor al que se ataca, muy famoso respecto a esta idea, es Byung-Chul Han, precisamente por su libro Las no cosas, donde precisamente trata a las tecnologías como una especie de entes prácticamente inmateriales que, bueno, ya no están en el mundo, que hacen un mundo especulativo, un mundo de ideas, un mundo virtual, un mundo que no tiene materialidad alguna. Cuando, repito, la tesis del paper es justo lo contrario. Ojo a la enorme materialidad de la virtualidad, como si de hecho lo virtual consumiese mucho más material que lo material, ¿no? Es decir, es que para desarrollar lo virtual y para desarrollar plenamente lo virtual se necesita un consumo material tal mayor que cualquier cosa material que se haya hecho hasta ahora. Por tanto, lo virtual también es material y hay que tener conciencia de qué necesitamos para producirlo y hacia dónde queremos ir con eso. Y de ahí también una crítica y un rechazo a cierta fe ingenua en la tecnología que cree que simplemente, otra frase que se cita, ¿no?, que la tecnología que nos ha metido en este lío también será la que nos pueda sacar del mismo, ¿no? Es decir, hay que tener una conciencia y un cuidado en la producción tecnológica y no asumir que simplemente por seguir produciendo tecnología frenéticamente, inconscientemente, a priori, sin plantear cuáles pueden ser las consecuencias o efectos de estas tecnologías, vamos a conseguir precisamente que se resuelva el problema que nos da las tecnologías, ¿no? Entonces, esta fe en el progreso tecnológico es precisamente uno de los problemas, ¿no? Decir, bueno, no, es que si la IA está consumiendo demasiados materiales, ya llegará otra IA que consuma menos y que consiga paliar la anterior, pero seguimos produciendo y seguimos consumiendo cada vez más productos tecnológicos que consumen cada vez más tecnología en un momento en el que cada vez menos podemos permitirnos seguir consumiendo tal cantidad de recursos de nuestro planeta, con lo cual esa fe en el progreso tecnológico por el progreso ad infinitum, creyendo que tarde o temprano llegará la salvación, es ingenua, peligrosa, así también como la creencia en las distopías tecnológicas, que casualmente también se considera aquí que, bueno, casualmente no, sería causalmente, ¿no? Se podría decir que depende también las distopías tecnológicas de esta idea de un producto tecnológico aislado que sucede en otra esfera de la realidad, ¿no? Como si pudiésemos acabar en un mundo donde todo está dominado por máquinas, como si el planeta no se fuese a morir antes de que pudiésemos vivir en tal lugar, ¿no? Como si tuviésemos recursos suficientes para generar tal cantidad de inteligencias artificiales que nos dominasen y aniquilasen por completo. Ni siquiera nos llegan los recursos, ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Y esa es precisamente el prejuicio que hay que eliminar y tomar conciencia de los riesgos, efectos y necesidades de consumo que tiene un producto tecnológico. Y con esto lo vamos a dejar, por supuesto, como digo siempre, el paper es mucho más extenso, léanlo, es muy interesante, nos vemos y un saludo.